Nancy, ¿se te Uno y escucha arrancamos. vos? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todas, a todos, a este nuevo encuentro de estas jornadas de educación inicial de la UNIPE, que celebran conjuntamente con todos ustedes el Día de los Jardines de Infantes y el Día Mundial del Juego. En este momento tenemos el gran gusto de contar con la presencia de Ruth Harff, que aceptó nuestra invitación a poder participar en esta conversación que vamos a realizar conjuntamente con algunos profesores y con estudiantes, tanto de la licenciatura en Educación Inicial de la UNIPE como del profesorado en Educación Inicial de la UNIPE, ¿sí? Quería contarles que, en primer lugar, le agradecemos muchísimo a Ruth que haya aceptado esta invitación. Nada más oportuno que contar con vos, que sos una gran maestra para todos y todas nosotras, en este día nuestro, ¿no?, de los jardines de infantes, de los maestros jardineros y de las maestras jardineras. Es algo realmente una inmensa alegría, y esta alegría fue compartida con mis estudiantes. Yo soy Laura Basta, soy profesora de la materia Núcleos Pedagógicos de la Educación Inicial, de la licenciatura en Educación Inicial de la UNIPE, y bueno, cuando les conté a mis estudiantes que vos ibas a estar presente en esta conversación, estuvieron muy contentas. Muchos te conocían de alguna capacitación, todas te conocían, y estaban muy contentas de tener esta oportunidad de hacerte preguntas y de conversar con vos. Pero además también nos acompaña Flavia Gispert. Ella es profesora del mismo grupo de estudiantes, pero en otra materia, en un taller, en el taller de investigación, ¿sí?, de estas mismas estudiantes en la licenciatura. Y además también nos acompañan sus estudiantes del trayecto profesional 6 del profesorado en Educación Inicial de la UNIPE. Así que bueno, vamos a ir empezando a dar inicio a estas preguntas, pero primero te queríamos presentar, aunque todos te conocemos muy bien. Vos me dijiste que con que digamos que eras docente ya era suficiente, pero igual nos pareció importante y muy interesante compartir la vastísima trayectoria que tenés y la actividad que estás desempeñando hoy en día, que también es muy amplia. Así que bueno, le vamos a pedir a una de las estudiantes que lea alguna de las tantas cosas en las cuales vos has participado y participás actualmente. Le damos la palabra a Janina, ¿sí? ¿Estás por ahí, Janina? ¿Qué tal? Para leer? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, comenzar un poco con la presentación. Bueno, Ruth Harff es maestra normal nacional, también es profesora normal nacional de los jardines de infantes, es profesora de expresión corporal, licenciada y profesora en ciencias de la educación de la UBA, es licenciada en psicología, tiene posgrados en teoría y en técnica psicopedagógica y sobre el rol de la dirección en instituciones educativas. Fue profesora en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades y profesorados. Es coordinadora del equipo de capacitación en servicio para directivos en las escuelas de maestros, EXEPA, y formó parte de la comisión de elaboración de la carrera de formación directiva para futuros directores de todos los niveles en las escuelas de maestros, también EXEPA, de la ciudad de Buenos Aires. Es directora del Centro de Formación Constructivista, es profesora de diplomaturas organizadas por fundaciones de sociedades complejas, docentes y universidades nacionales e internacionales. Es asesora de diversos ministerios de educación, participa habitualmente de congresos, jornadas, seminarios en la actualidad sobre diferentes temas educativos, y autora también de numerosos libros y artículos sobre temáticas educativas. Bueno, muchas gracias, Janina. Gracias por la presentación. Bueno, les contamos que estuvimos haciendo varias lecturas de artículos de tu último libro también, Ruth, el libro Educar con Coraje, y algunos artículos que nos parecieron muy interesantes, como Educar y Educadores en estado de disponibilidad, Mirándonos en el espejo. Estuvimos trabajando en la comisión con esos textos, con los conceptos que vos desarrollás allí,
también en el texto pensando en los docentes de jardín maternal y jardín de infantes. Y bueno, fueron realmente una gran invitación a pensar, a reflexionar, y surgieron muchos interrogantes de las colegas estudiantes, ¿sí? De la licenciatura y del profesorado. Así que algunas de esas preguntas las transcribimos, las anotamos, pero bueno, luego invitamos a que sea también una conversación abierta y que tal vez surjan nuevas preguntas. Así que les voy a dar la palabra a una colega estudiante de la licenciatura, que es Nancy Jaramillo, para que lea, ¿sí? Las primeras preguntas y bueno, escuchamos a Ruth sus aportes. Muchas gracias. Hola Ruth, buenas tardes a todos. Hola Nancy. Un gusto. Una de las primeras preguntas tiene que ver vinculadas a la enseñanza en las circunstancias actuales de pandemia y virtualidad. María Pedraza, de La Rioja, nos pregunta, ¿cómo lograr contacto con nuestros niños y familias en contextos rurales, donde no se puede tener ni siquiera ese contacto virtual? Y como dice usted, a falta de poder utilizar el sentido del tacto, posibilita gestos, movimientos, sonidos, tonos y silencio, porque las realidades no lo permiten por falta de medios y las clases se dan mediante cuadernillos. Bien, vamos a tratar de ir tomándola. En primer lugar, hola a todos y todas y todas, es un placer enorme estar juntos. Voy a usar el todos y todas nada más porque por problemas generacionales no me sale tan fácilmente el todes, pero aparte estamos entre todes. Y antes que nada, bueno, desearnos a todos ya es feliz día, feliz semana, feliz mes, feliz año, feliz vida, y aplaudir a todos por el esfuerzo, el coraje y el compromiso que ponen de manifiesto con la educación. Brevemente, antes de contestar todos los temas que me consultaron sobre lo que tiene que ver con qué hacer en estos momentos, en estas circunstancias, que yo les digo con toda honestidad, en vez de hablar ya hace rato de situación en la pandemia, etcétera, etcétera, les quiero decir que yo personalmente opino que las palabras no transmiten significados, sino que provocan significados. Esto los educadores tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder a veces saber cómo decimos lo que queremos decir para provocar en el otro el efecto que queremos provocar. O sea, los docentes a nivel inicial sabemos perfectamente que no a cualquier padre le podemos preguntar si el chico tiene control de Pinterest, porque puede ser que te conteste no porque ya le di la antivariólica, o también nos puede pasar a nosotros cuando tenemos que hablar con un médico. Entonces, hay palabras que producen determinado significado en el otro, pero no solamente a nivel de lo cognitivo, sino también a nivel de lo afectivo. Entonces, esto de educar en tiempos de pandemia, yo prefería hablar ya desde el año pasado de lo que significa educar en tiempos de habitualidad y de excepcionalidad, tratando de incluir en ello una serie de pensamientos. Y cuando hablo de habitualidad, no me refiero a los hábitos, sino a aquello a lo cual estamos habituados. Y entonces, desde ese punto de vista, me parecía como que permite que todo el mundo se sienta incorporado a ello. Y por el otro lado, hay otra cosa más que me interesa dejar en claro antes que nada. Primero, cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con la conectividad, con los dispositivos, etcétera, 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 lo puedo discutir durante 20 horas. Primero y fundamental, lo que vamos a dejar bien en claro es que la falta de dispositivos y de conectividad no es un problema pedagógico, es un problema que pasa por otras variables. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los educadores no podemos hacernos cargo como educadores de lo que significa la falta de conectividad. Eso es un tema de las distintas jurisdicciones. Entonces se está pidiendo a nosotros, y acá podemos entrar en lo pedagógico didáctico, qué es lo que hacemos en estas situaciones donde no, cuando me hablan de escuelas rurales, y yo les quiero decir que la falta de conectividad o de dispositivos no tiene únicamente que ver con zonas rurales, sino que incluso la falta de dispositivos, y yo les preguntaría que se remonten al año pasado y los que tienen una familia de 4 o 5, que me cuenten si tenían dispositivos para 4 o 5. O sea que ya la falta de dispositivos no es solamente una situación de vulnerabilidad socioeconómica que tiene que ver con determinadas zonas, sino que abarca absolutamente a todo el mundo. O sea, ¿cuántos tuvieron que esperar hasta que el padre volviese a casa para poder pedirle el celular o con los gigas, etcétera? O sea, lo que quiero decirles con esto es
que no abarca solamente a zonas de emergencia, etcétera, etcétera, sino que, y esto lo voy a decir de otra manera, la desigualdad y la inequidad siempre existió. La época de excepcionalidad hizo dos cosas. Primero, la hizo más visible y segundo, la amplió. O sea, cuando hoy en día hablamos del concepto de vulnerabilidad, yo estoy hablando desde el año pasado en adelante, empezamos a darnos cuenta cada vez más que la vulnerabilidad no tenía que ver solamente con socioeconómica, sino también con sociocultural y con sociofamiliar. O sea, sociofamiliar en el sentido de cómo se da la dinámica dentro de la misma familia. No anulo el otro, por eso dije que la desigualdad e inequidad se hicieron más visibles, pero además se ampliaron y tuvimos que tener en cuenta otro tipo de cosas. Y agrego a ello ahora, no me fui, Nancy, de lo que me preguntaste, solamente lo quería encuadrar para que tenga un sentido, porque si no estamos hablando pura y específicamente de la ruralidad, que es uno de los contextos, y quiero decirte que estando en contacto con todas las provincias de nuestro país y con otros países, o sea, este año lo comencé hablando con gente de Guatemala, lo que quiero decir es que ya no podemos solamente hablar de lo que pasa en la ruralidad, porque ya los contextos se amplían en cuanto a esta pregunta. ¿Quedamos de acuerdo en ello? Esto es no es que me lo anule. Entonces, cuando hablo con docentes, con directivos, con profesores, y plantean este tipo de cosas, yo tengo que ser muy bruta. Aparte de decir, de desligar lo que es la responsabilidad del educador, hay otra cosa que como concepto me parece muy importante, que es el concepto que denomino el punto de lo imposible. Cuando yo hablo de el punto de lo imposible, lo traduzco al castellano, que significa hasta acá llegó mi amor. O sea, esto es algo que también, cuando me hacen muchas preguntas, y parecería que yo puedo sacar de un sombrero, de una galera, la estrategia que te va a dar resultado, bueno, hay algunas cosas que yo tengo que admitir, hasta acá llegó mi amor, está fuera de mi alcance. Y no tiene que ver solamente con zonas rurales, cuando hemos trabajado y estamos acostumbrados a trabajar con chicos con serias dificultades de aprendizaje. Recordad que puedo hablar de inicial, pero yo en general hablo de todos los niveles. Y en épocas de excepcionalidad, donde quizás no podés tener ese acercamiento, y entonces cuando me preguntan qué hago, tengo que empezar a pensar hasta acá llegó mi amor, hay cosas de las cuales no nos podemos hacer cargo. Hablando de zonas rurales, ahora sí, y de otro tipo de zonas, porque también montañosas es exactamente rural, aunque no sea campo, pero alejadas de las cities, de la parte urbana, una de las cosas que uno ha aprendido a hacer cuando no tiene los cuadernillos, cuando no tiene esto, cuando no lo estoy defendiendo, estoy diciendo estrategias que ponemos en juego que nunca van a cubrir faltas que no nos corresponden a nosotros, pero que de alguna manera tratan de decir, bueno, la pregunta no es cómo hago para resolver esto, sino con esto que tengo, ¿qué hago? Que además tiene que ver con palabras antiquísimas. A veces no puedo decidir lo que me pasa, pero puedo decidir qué hago con lo que me pasa. Entonces, alguna de las cosas que como estrategias he escuchado de colegas es que en zonas rurales o urbanas, alejadas, montañosas, lo que quieras, en todas partes hay dos locales que están abiertos, que son los súper o almacenes y las farmacias. Y una de las estrategias que se han empleado, ni siquiera hablo de cuadernillos, papelitos, lo que sea, es pedir en la farmacia o en el almacén un estante donde poder dejar las cosas. Estoy diciendo que no resuelve nada. ¿Nos entendemos? No resuelve lo de base. Y la otra de las cosas que lo denominé las postas, la carrera de postas, que es, conozco a alguien que conoce a otro, que conoce a otro, y entonces hacíamos esto de las postas. No es lo ideal, no resuelve, a ver cómo explicarte, la responsabilidad que ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Que le compete a otras instancias que no son las nuestras, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahora, no quedarnos de brazos cruzados no significa dejar que nos caiga a nosotros todo el problema encima. O sea, yo odio cuando alguien me dice, los docentes somos tan creativos que cuando no tenemos otra cosa, partimos la tiza por la mitad y la compartimos con 20 compañeros. Déjame de joder, yo soy un docente, no soy un mago y quiero que me den todos los elementos que yo necesito para trabajar.
Entonces, cuando alguien me dice, yo digo, bueno, en de mientras, esto es bien académico, está claro, Dani sabe que es un concepto académico, en de mientras, puedo ver de qué modo, pero sé perfectamente que esto excede a mis posibilidades como educador. Entonces, desde ese punto de vista, puedo seguir hablándolo porque lo puedo mezclar con el tema de qué es lo que pasa con las familias y el lugar que ocupan las familias, pero Laura, te dije que me pares cuando quieras porque yo sigo si no, soy un desastre. Pero la primera cosa es esta, evidentemente, yo cuando escribí muchas cosas en el 2020, mi mirada estaba puesta en un pseudo 2021 distinto al que tenemos. Ahora estoy en el 28 de mayo del 2021 y hoy en día le digo a todos los educadores, estén en una modalidad o en otra modalidad, tengan en cuenta que el año 2021 no vamos a volver a una total presencialidad, no va a ser como el año 2019 ni nada por el estilo, porque no están dadas las condiciones para que esto sea así. Está claro, así que vamos a tener que ir viendo, pero algo aprendimos. Dale, ¿sigo? Bueno, muy bien. ¿Otra, Sí, Laura? sí. Te escuchábamos, Yani. Nancy. O Yani, a ver quién tiene preguntas. Ya que nombró a la familia, hacemos una pregunta con respecto a la familia. ¿Cómo hacer para trabajar conjuntamente con las familias en este proceso de desarrollo de la autonomía? Bien. ¿Cómo podemos proceder? ¿Cómo hablar con las familias para que este trabajo sea en equipo, familia-escuela? Mira, el tema de las familias es un tema que ocupa y preocupa en todos los niveles, pero en jardín y no tiene que ver con la etapa de excepcionalidad, en la de habitualidad también. Entonces, cosa que no escribí, así que por favor, esto no va a aparecer en ningún libro. A mí como alemana, vieja y molle, además, yo clasifico, ¿viste? Porque las de jardín decimos poner junto lo que va junto. Es así y a mí me dura todavía eso. Entonces yo dije que tenemos dos clases de familia típicas y todo el docente me puede decir que sí, los que tienen ejercicio en la función, que es las que podría denominar las quejosas y las que podría denominar las abandónicas. Está en grandes grupos. Ante lo cual, lo que le planteo siempre para poder revertir esta categorización es, no voy a cambiar a la familia, pero lo que tengo que cambiar es la mirada que estoy teniendo sobre la familia. Y la primera cosa que quiero decirles es lo siguiente. Cuando uno ve a esas familias quejosas, o sea que no hay nada que les venga sumamente bien, y no estoy entrando en ningún tema que no debo, es primero y fundamental, muy claro, y que pido que uno pueda entender, nadie se queja de lo que no le importa. O sea, esto lo he puesto con ejemplos que son de lo más estúpidos, como por ejemplo, yo decía, contaba el año pasado, también lo cuento, que había leído en una noticia en el mes de junio o algo así el año pasado, que Venecia, gracias a la pandemia, había de vuelta peces. Entonces, viste los diarios que no tienen de qué ocuparse. Entonces había uno que protestaba porque tal especie de peces no estaba en Venecia. Y a mí qué carancho me importa qué peces hay o no en Venecia. Por lo tanto, no voy a escribir una nota al intendente de Venecia quejándome, lo digo en serio ahora, quejándome de que faltan esos peces. ¿Y por qué estoy diciendo una tontería como la que acabo de decir? Porque yo insisto en esto. Y les pido como educadores que cambien la mirada sobre esa familia. E insisto, no me gusta que se quejen, pero cambiar la mirada es entender, nadie se queja de lo que no le importa. ¿Y qué le importa a las familias cuando piden más o piden menos? El futuro de sus hijos. O sea, eso es lo único que les pido. Después me va a molestar, etcétera, lo voy a discutir. Pero esa es la primera cosa. Y la segunda categoría, que es la que, entre comillas, podríamos denominar las familias abandónicas, esas que no te contestaban en WhatsApp, que no leen la actividad, que no esto, que no lo otro. Entonces, lo que yo les pido es que tengan un poquitito más de comprensión. Y ojo que siempre insisto en esto, yo no uso el término empatía, no acuerdo con ese término empatía, porque empatía, por lo menos no con la definición habitual, que es ponerme en el lugar del otro. Yo no me puedo poner mis zapatos, me voy a poner los del otro.
O sea, es bastante difícil eso de ponerte en el lugar del otro. Hoy en día yo defino claramente la empatía, que es otra de las definiciones, como comprender que el otro tiene sus propios estados afectivos. Entonces, cuando alguien me pregunta, digo, mira, yo prefiero hablar de comprensión y compasión, con pasión. ¿Qué quiere decir? Desde ese lugar, poder comprender un poco más, porque primero les pido a todos ustedes, ¿por qué no se comprenden a ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que decir, ahora salí que estoy yo con la compu, ahora rajá de acá porque tengo un Zoom? O sea, un poquitito más de comprensión, o de repente, viste, está alguien atravesándose por atrás, etcétera, etcétera, y vos no sabés qué hacer con ese. O sea, un poco más de comprensión y compasión, y van a ver que muchas veces eso que denominamos, y voy a seguir con esto enseguida, familias abandónicas, o sea, que no están cuando no contestan, etcétera, etcétera, sepan que no es porque no les importe, sino porque algo está pasando que interfiere y de lo cual no podemos hacer cargo y que tienen el derecho a no comentarlo. La otra de las cosas es, traten de pensar un segundito que empezamos el 2020 en todos los niveles cuando nos tuvimos que tirar una pileta donde sabíamos que no había agua. Estábamos en el vacío. Y una de las primeras cosas que hicimos todos, porque lo hicimos así en genérico, lo digo, fue prácticamente mandarle a las familias la actividad, como sea, ¿viste? Por papelito, por WhatsApp, por paloma mensajera o como sea, y más o menos la indicación que le dábamos es, señor, señora, por favor, siente al chico, a la nena o al nene al lado suyo, usted díctele lo que yo le acabo de decir, dele una hoja, quédese ahí que no se vaya de ahí, después me la manda. O sea, en el fondo los terminábamos usando de docentes suplentes. Empezamos a darnos cuenta paulatinamente que no eran docentes suplentes, que en todo caso podían conformar equipo. Pero acá se agrega otra cosa, que también tiene que ver con las didácticas y con todo lo que quieran, que es lo siguiente. En todos los niveles se comenzó el año pasado enviando a como sea al grupo familiar las actividades que considerábamos que los chicos tenían que hacer a cualquier edad. No voy a estar en contra de ello, pero les voy a pedir que, estando ustedes en un profesorado y en una licenciatura y en una materia como investigación, que indaguen un poco más y que vean que tenemos un hueco así de grande en aspectos didácticos. De tanto pedir que les hagan hacer la actividad a los chicos, nos hemos olvidado de algo esencial. Las actividades son un medio, no un fin. Cuando yo estoy en la escuela con los chicos, sé como educador que si la actividad que le propongo la logra hacer, puedo inferir que aprendió el contenido al cual hace referencia la actividad. Y si aprendió el contenido, puedo seguir infiriendo que está alcanzando objetivos, metas, expectativas y competencias. Ahora, hoy en día yo lo pido del año pasado, va a haber que cambiar nuestra mirada sobre ello. La actividad es un medio, no un fin. Y esas familias, en cuanto al compromiso, cuando yo le pido solamente, ocúpese de que haga la actividad, sonamos. Las familias tienen derecho desde siempre a saber cuáles son objetivos. Cuando digo objetivos estoy poniéndole todos los sinónimos. ¿Quedamos de acuerdo? Objetivos, expectativas de logro, todo lo que quieran, competencias, capacidades, lo que se les ocurra. Entonces, si yo le planteo cuáles son las metas, objetivos que estamos priorizando, si yo dejo explicitado qué saberes estamos pretendiendo que los chicos puedan adquirir, construir o desarrollar, entonces nos vamos a asombrar porque muchas veces puede suceder que esa familia diga, eso lo está logrando con esta actividad que hacemos. Suponete, yo quiero hacer con los chicos un trabajo con la línea del tiempo. Y explico cuál es el objetivo. Y entonces en la familia me responden, eso lo hicimos ayer porque ya nos tenía podrido, no sabíamos qué hacer, entonces pusimos todas las fotos, la empezaron a ordenar. No están haciendo la línea de tiempo, no con la actividad que yo mandé. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como alguien mandando deberes, sino que mi pedido es, esa familia, cuando me hablan de somos un equipo con la familia, discúlpenme, pero la única manera de formar equipo es cuando cada uno sabe
cuáles son las metas que estamos compartiendo de un lado y del otro. Y en ese sentido, hace mucho tiempo que vengo insistiendo, ¿por qué? Y no ahora, en la excepcionalidad, en la habitualidad también. ¿Por qué no le mandamos la planificación entera a la familia? Para que sepan cuáles son los objetivos, los contenidos, etcétera, etcétera. Y si es necesario, ¿por qué no se les manda toda la planificación institucional o el proyecto institucional? ¿O acaso es secreto de Estado? Si son equipo, entonces vamos a tener que ir viendo de qué manera, o sea, lo podemos hacer porque no es tan grave. Yo siento que las familias no están teniendo suficiente información, no cuantitativa, sino cualitativa, en cuanto no lo que tienen que hacer, sino los por qué y para qué. En la medida en que eso, ¿se entiende lo que digo? Mayra, decime si sí o si no. ¿Sí o no? Yo la veo a Mayra, ¿viste? De Chubut, che, Peña. Ahora sí, ahora sí. Y bueno, si no tengo feedback, si lo miro a Dani, sé que me dice que sí, pero él porque es amable conmigo y me quiere y nos conocemos hace siglos. Pero lo que quiero decirles con esto es, bueno, porque yo me recaliento, no estoy retando a nadie, soy una vieja calentona, ¿qué vamos a hacer? A la edad que tengo puedo hacer lo que quiera. Con vigir una vez soy inimputable. Pero lo que fíjense ustedes, en la medida en que los grupos familiares se enteran más de todo esto, tienen posibilidad. Me sucedió con gente de educación especial, que obviamente se sentían bastante perturbados en épocas de excepcionalidad. Entonces les dije, bueno, ¿qué es lo que priorizan con esos chicos? Con los chicos que tienen de educación especial directamente. Entonces dice, bueno, que logren una rutina, que tengan mayor grado de autonomía, etcétera. Digo, bueno, cuando vos estabas en la escuela, organizabas actividades para que vayan conquistando eso. ¿En la casa no lo hay? ¿O no pueden poner un papel en la heladera en la cual puedan ir anotando? ¿Me comprenden lo que quiero decir? O sea, nosotros, educadores, cuando estamos, primero que entiéndanme bien, siempre estamos haciendo escuela. Sea virtual o presencial, hacemos escuela. Estoy harta de escuchar en los medios si están o no en la escuela. Hacemos escuela. Y listo. Después veremos si es presencial, si es virtual, la mitad, 3/4, lo que sea. Entonces, por el otro lado, entender esto nos lleva a comprender el espacio que la familia puede tener, pero en todos los niveles, ¿nos entendemos? Porque cuando las familias se enteraron en estos chicos de educación especial que tenían serias dificultades, especialmente cognitivos, cuando tenían problemáticas de tipo cognitivo, era que podían organizarse, que podían tener, hacerse cargo de sus decisiones, que es decidir qué se vestían. No sé, algo tan tonto como decidir qué se ponen hoy. Y dejar que se pongan, qué sé yo, ropa de verano en pleno invierno y hacerse cargo de las consecuencias. Lo que quiero decirles con esto es, nunca olviden que cuando estamos en el ámbito escolar, por supuesto que planificamos actividades dentro del ámbito escolar. Pero empezar a pensar que el único lugar donde se aprende es en la escuela, no. Van a seguir aprendiendo afuera también. Entonces la pregunta es, si van a aprender afuera, ¿para qué miércoles vienen a la escuela? No, paren, no dije tanta tontería. La escuela, lo que tiene en este momento como un mandato muy grande es aprovechar las vivencias y experiencias de los chicos, que es tomar las ideas, ni nada más ni nada menos que de nuestro querido amigo, bueno, hay un montón, porque podemos tomar a Vygotsky, a Schubert, pero esencialmente a Paulo Freire. Pero vamos a entendernos. Esto me replantea cuál es el rol del docente. Yo hoy en día digo que muchas de las cosas que tiene que hacer un docente se llama pedagogizar. O sea, relacionar esas vivencias y experiencias con los contenidos escolares. Suponete que querés trabajar sobre ciencias naturales, ¿viste? En todos los niveles se puede trabajar. Les doy tarea para hoy a la noche, ¿eh? Mañana me la cuentan. Lo que van a hacer hoy es agarrar un alambre, ¿hasta ahí me siguieron? Y hacen un burbujero cuadrado. ¿Está? Como para que vean que uno puede ir al baño también para hacer otras cosas. Porque cuando mi amiga Melina dice que el laboratorio es la cocina, yo le digo, el baño también. Entonces, Dani, hacelo con la Gordi, ¿eh? ¿Está claro?
mi querida bomboncita Sofi, divina de mi alma. Pero lo que quiero, o sea, yo le pongo el segundo nombre directamente. Hacen un burbujero cuadrado. Y ahora viene la pregunta, a ver quién se atreve a responderla. Las burbujas que salen de ahí, ¿cómo van a ser? ¿Redondas o cuadradas? Ya las veo a todos haciendo hoy burbujeros a la noche, pero no alcanza con eso. Además, tenemos que poder ver qué es lo que hace que las burbujas salgan de una manera o de otra. La forma del burbujeo o habrá otra. Y estamos trabajando ciencias naturales. O sea, los chicos a cualquier edad pueden tener la experiencia afuera. Esto no elimina la escuela. Pero en situaciones de excepcionalidad y en todo caso también seguir aprovechándolas cuando estemos en épocas de habitualidad, es recoger más las experiencias y no que queden solamente en lo anecdótico, sino decir, porque además yo planteo, y Dani lo sabe, eso que nosotros provenimos todos de algo que podríamos llamar una lógica curricular escolar con la cual no acuerdo, pero que existe desde siempre. ¿A qué llamo lógica curricular escolar vigente? Es aquella que dice, primero vas a la escuela, ahí adquirís contenidos, que además no existen los contenidos, pero no importa. Adquirís contenidos. Una vez que adquiriste los contenidos, te vas a la realidad extraescolar y los aplicás. Y entonces entendés, comprendés y podés actuar sobre la realidad. Esta es la lógica con la cual trabajamos siempre. Bueno, yo lo que les estoy diciendo es que la lógica hoy en día tiene que aprender a cambiar de lugar. Porque los chicos las vivencias y experiencias ya las tienen. Nosotros somos los que las tenemos que relacionar con los contenidos escolares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no elimina que hagamos propuestas de actividades, pero son una más. Y entonces en la familia empieza a darse otra cosa que a mí me parece interesante y los que tienen unos cuantos chicos pueden comentarlo también conmigo. Hubo cambios en la dinámica familiar que quizás estaban antes, pero nunca los registramos como ahora. Claro, el que tiene 2 o 3 chicos, cuando tenían su Zoom, su actividad, etcétera, antes estaba cada uno en la suya y se veían a la hora del mediodía o en las fiestas familiares. Pero ¿qué sucedió? Mesa hay una sola aunque haya 4 chicos o 3 chicos. Y entonces empezó a darse, lo digo en mi familia, por lo menos lo vivencié. Empezó a darse lo siguiente, que es que empezaron a interactuar entre ellos, pero me pasó algo muy interesante que me llevó a reflexionar y a pensar mucho. La interacción entre ellos a partir de las propuestas escolares no era un te ayudo, era un es interesante, lo hago yo también. Y tengo el ejemplo, algunos que publiqué, otros que no, que conté, es, entre otras cosas, tiene que ver con jardín, con primaria y con secundaria, porque fue con todos. O sea, le pidieron a uno de los chicos de jardín que haga, a uno de mis nietos, son unos cuantos en esa familia, son como 6, que haga un laberinto con material descartable que tuviese en la casa. Esto es de verdad, ¿eh? Por eso el último libro lo tuve que dedicar a mis 7 nietos, porque al fin y al cabo, si no, era un desastre, porque por culpa de ellos es la 3/4 parte de lo que escribí en el último, no los anteriores. Y entonces empezaron a hacer laberintos. Todos hicieron laberintos, de los 4 años a los 40 y pico. Pero no hicieron el laberinto que había hecho el de 4. Cada uno hizo su propio laberinto. Y fíjense ustedes que uno se da cuenta que tipos que uno estudió te sirven para entender eso. ¿Quién planteó eso? Don Vygotsky. Cuando Don Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo, no es para dar bien un examen, es para poder entender que una propuesta, quienes me hablaban, Nancy, de la ruralidad, en la ruralidad tenés multigrado, multi esto, multi lo que vos quieras, una propuesta, distintos modos de resolverlo. ¿Cuánto tenemos para darnos cuenta de lo que significa y el valor que tiene eso? O sea, tenemos que mirar qué pasa de verdad en las escuelas rurales, pero no para tratar de resolverlo, para que no sigan teniendo 7 grados en uno, sino para pensar que en una de esas es nuestro modo de educar y tiene sus grandes ventajas. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Bueno, yo por mí sigo. Laura, te dejo. Pues yo puedo seguir. Profe, Nancy, perdón, sí. ¿podemos ahí hacerle una pregunta relacionada con lo que venía hablando? Claro, Vos me podés preguntar lo que quieras.
Bien, Yo no tengo perfecto. secretos. Bien, Mira, veníamos después de haber escuchándola estado también. casada tantas veces, no hay nada que me asuste. Dale. Muy bien. La pregunta iba un poco rescatando esto de lo que hablaba también de cómo nosotros vamos a mirar esta nueva forma de Sí, planificar. Y también queríamos hacer relación a una pregunta que hacía nuestra compañera Mayra Peña, ¿sí? También de Chubut, que le había mencionado a usted, sobre cómo vamos a evaluar en esta nueva era que estamos, en esta bien, nueva forma de bien. evaluar. Voy a contestarte más o menos lo mismo. Yo creo que una de las preocupaciones que tenemos todos los educadores es contestar a esta pregunta, ¿cómo lo hacemos? Cuando la primera pregunta es ¿por qué y para qué? O sea, estamos en una especie de pragmatismo que no es el de Dewey, sino que la única cosa que nos preocupa, ¿y esto cómo lo hago? Sin habernos preguntado primero el por qué y el para qué. ¿Y por qué te digo esto? Les digo esto. Cuando uno habla de la evaluación, la primera pregunta, pero no es de la época de excepcionalidad en todo momento, ya no puede ser solamente cómo hacemos para evaluar, sino el por qué y el para qué. Y ahí lo tengo a mi amigo Dani, los dos hemos escrito sobre evaluación, coincidimos en un montón de cosas, etcétera, etcétera, solamente que él sabe que a mí me preocupa menos lo instrumental y más lo ético, ideológico. No me comparo con él, digo las preocupaciones. A mí los instrumentos me dan viste, no me preocupan demasiado. Pero la primera pregunta que uno tendría que hacer es, y fíjate que si yo se las hago a ustedes en general y les pregunto, desde su experiencia, si quieren, como docentes, como alumnos, la que quieran, ¿para qué se evalúa en la escuela? ¿Para qué se evalúa? La respuesta en un porcentaje enorme es, se evalúa para saber qué sabe el alumno. Y la respuesta alternativa es, se evalúa para saber si sabe lo que tiene que saber. Si esa es la idea, no la definición, la idea, vuelvo a la mirada, que tenemos sobre la evaluación, estamos, como se dice en términos académicos, meando fuera del tarro. Porque la primera cosa que tenemos que poder entender es, la evaluación tiene que servir para que el alumno aprenda. A ver si nos entendemos. Los alumnos vienen a la escuela a aprender. Entonces, si la evaluación no sirve para que el alumno aprenda, para que él sienta que está aprendiendo y esencialmente para que pueda seguir aprendiendo. Yo no digo que además quiero evaluar para ver si sabe lo que tiene que saber, pero ahí el sujeto de la evaluación soy yo, para ver si yo estoy empleando la estrategia, la modalidad, qué tengo que cambiar, etcétera, etcétera. ¿Pero al servicio de qué? Del aprendizaje de los chicos. O sea, cuando estamos, se entiende lo que quiero decir, yo puedo evaluar mi desempeño como docente, pero voy a decir otra brutalidad más. La escuela no existe para que el docente enseñe. La escuela existe para que el alumno aprenda. Solamente que, obviamente, necesita de este mediador que somos nosotros para poder aprender. Pero, como ustedes ven, me voy quizás a lo más de concepciones que de hechos concretos. Entonces, la primera pregunta es, si el alumno quiero que aprenda y que siga aprendiendo, y esto mi amiga y colega muy querida también lo trabajó muchísimo, pero uno lo viene trabajando también, es que lo que más importa en la evaluación, o sea, el rubro que más importa es lo que podríamos llamar el feedback, o lo que podríamos llamar la devolución, o lo que podríamos llamar la retroalimentación, o lo que ustedes quieran. O sea, lo que más importa primero es valorar el esfuerzo del otro y segundo, ayudarle a que pueda ir adelante. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo se evalúa en época de pandemia, es lo mismo que me pregunten cómo se evalúa en cualquier otro momento, que la pregunta es sobre qué instrumentos se van a emplear. Y vos fijate que los de jardín, ustedes no, estoy hablando de otro país, ¿viste? ¿Viste las columnas de la planificación? La columna de objetivos, la de contenido, la de actividades, la de estrategias y la de evaluación. Cuando yo pregunto, especialmente me encanta con los docentes de nivel inicial, antes ustedes no, ¿qué escriben? En la columna de evaluación salió muy linda la clase. Los chicos la pasaron bien. Entonces le digo, me encanta que lo puedas planificar de antemano eso. Entonces la pregunta es, pero
En los otros niveles, ¿qué escriben en la columna de evaluación? Los criterios y los instrumentos. Entonces la pregunta en inicial, cuando yo pregunto, bueno, pero ¿qué instrumentos se emplean para evaluar? Entonces la respuesta es casi unánime, esto es de puro guacha que soy, ¿eh? El instrumento que empleamos es la observación. Primero es fundamental, la observación no es un instrumento, para que nos entendamos. La observación es un procedimiento. Yo en este momento las estoy observando, ¿viste? A todas, incluyendo a Dani, perdón, les estoy observando. A todos ustedes, lo cual no significa que esté evaluando. Obviamente, cuando voy a evaluar, observo, pero no son sinónimos. Entonces, cuando me preguntan en inicial, ¿qué instrumentos se emplean? Chicos, si empezamos a analizar el instrumento que emplean, en algunos casos puede ser exactamente la misma actividad que propusiste al inicio del eje temático, la unidad, la secuencia, lo que te canten las ganas. O la cuarta, como escribí hace mucho tiempo. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, de mismo modo que en secundaria no te pueden tomar, no pueden usar un instrumento que no te hayan enseñado a usarlo antes. No te pueden pedir que hagas un mapa conceptual cuando no sabes qué es un mapa conceptual. No sé si se entiende. El instrumento no me sirve para aprender. El instrumento, vuelvo a repetir, si yo quería que los chicos puedan trabajar sobre cooperación, colaboración, y repartieron galletitas, etcétera, y yo quiero saber si entendieron eso, pues hacen la misma. El instrumento sería la misma actividad, no es otra cosa que ello. Otra distinta, perdón, me estoy extendiendo, no se enojen, me paran cuando quieran. Otra distinta es entender que para comprender la evaluación, yo siempre digo que implica tres cosas. Es el proceso por el cual se obtiene información, ¿sí? Se obtiene información. ¿Cómo hago para obtener información? Segundo, ¿cómo se hace para producir información? Y tercero, ¿cómo se hace para transmitir la información? Y cuando yo digo producir información, es que yo les cuento, por ejemplo, que algunos de ustedes recuerdan la escuela secundaria cuando llegaba a su casa y decía, me saqué un 10. O llegaban a su casa y decían, me puso un 2. Bueno, ni el 10 ni el 2 es información que el profesor obtiene, es información que produce y que tiene que ver con sus propios criterios, con lo que él considera un buen alumno, una buena producción, etcétera, etcétera. Hubo en el nivel inicial épocas en las cuales el mejor alumno era el más calladito. Hoy en día a veces es el que más nos preocupa. O sea, que el tema de criterios y de instrumentos en la evaluación, antes de preguntarme cómo evalúo en épocas de excepcionalidad, fíjense ustedes cuántas cosas que tenemos que seguir preguntándonos acerca de la evaluación en general y reflexionar sobre ella. Porque lo que pase o no en la época de excepcionalidad, en realidad es ajustarme y adecuarme a nuevos contextos. Esto no hay ninguna duda, pero lo tuve que hacer con las actividades. Que más que nada, cuando hablamos de los objetivos o metas, también tuve que adecuarlas o priorizar algunas cosas sobre las otras. Esto no hay ninguna duda, y esto incide en qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a hacer. En algunos casos puede ser un relato, chicos. Me sucedió, una de mis nietas está en la secundaria, ¿está? Y entonces vino a estudiar acá una vez, y le digo, ¿qué estás haciendo? Me mira como, en febrero, ¿qué va a estar haciendo en febrero? Estaba estudiando. ¿Qué estás estudiando? Alejandro Magno, no hay nada más interesante que Alejandro Magno, o era Carlos Magno, no sé, algún Magno era. Y entonces le digo, ¿y para qué estás estudiando? 16 años, respuesta, para aprobar. El día que un adolescente me diga, para aprender, me caigo. Detrás te iba a decir, pero no lo digo. O sea, como entienden que el tema de la evaluación excede a lo que estamos hablando de nivel inicial. Y no estoy descalificando la necesidad de preguntarnos lo que ustedes tan interesantemente hicieron, que es ¿cómo hago para evaluar en épocas de pandemia? Pero como yo soy mala, lo primero que digo es ¿por qué no empezamos por plantearnos qué es lo que entendemos como evaluación? ¿Cuál es el valor de la evaluación? ¿Y para quién tiene que tener valor? ¿Para los de arriba, para los de abajo, para los de adentro? ¿Para quiénes?
¿Se entiende? No me metí demasiado en tu tema. Pero Daniel está de acuerdo con lo que dije. Igual después pone su propia impronta, pero no estoy diciendo nada que no sepamos que Muy él claro. sabe. Dale, Muy claro. Laura. Bueno, Janina, no sé si querés hacer alguna pregunta más de esas del primer grupo, tal vez esto de la disponibilidad, ¿te acordás que habían planteado del estado de disponibilidad y de estas problemáticas? Sí. Puede ser, ¿sí? Sí, Dale. sí, por supuesto. Bueno, la pregunta sobre disponibilidad nos hacía la colega Vanessa Navarro, también de acá de La Rioja Capital. Ella nos decía que planteaba sobre esta disponibilidad en todo momento y cómo lo atravesó al docente y a estas percepciones que tienen los demás en relación a nosotros como docentes, si estamos disponibles todo el tiempo o cómo estamos haciendo este rol. No. Por eso no dije estar disponible, yo dije en estado de disponibilidad. O sea, estado de disponibilidad me deja a mí la decisión del cómo, cuándo y de qué manera. No es a su servicio cuando usted quiera. Una de las cosas que uno tendría que poder hacer en estas épocas es recontratar, porque comenzamos este estado de excepcionalidad entendiendo maravillosamente que hay padres que no te pueden contestar un WhatsApp hasta las 3 de la mañana. Fenómeno, vos contestás a las 3 de la mañana, pero yo a las 9 apago el celular. O sea, hay que recontratar constantemente porque mi estado de disponibilidad tiene que ver con un hecho diferente al cuando usted quiera, acá estoy. Mi estado de disponibilidad es una actitud más que una acción. Y como actitud tiene que ver, te escucho, te entiendo, te comprendo, pero que esto tenga en las acciones concretas los límites que marcan el sentido común y mis propias posibilidades. Yo trabajo 4 horas, 6 horas o 5 horas. ¿Nos entendemos? Y esto hay que tenerlo en cuenta, de tal manera que uno pueda explicarlo, pero no con frases como a mí no me pagan para que yo le conteste a tal hora, sino decirle, necesito yo también un tiempo para mis otras cosas. Así que contratemos, usted me escribe cuando usted quiera, cuando yo no le respondo es porque estoy ocupando, o sea, este estado de disponibilidad, vuelvo a repetir, no es una acción, es una actitud. Es una actitud en la cual no me borro de la problemática y esta disponibilidad en algún momento también va a ser, de eso no me puedo hacer cargo. Nos entendemos porque como actitud, se entiende la diferencia entre actitud y acción. Actitud tiene que ver también con principios ético-ideológicos, pero también tiene que ver con las acciones que acompañan eso. Entonces, mi actitud de disponibilidad no se va a ver anulada porque yo ponga un horario para poder atender o lo que sea. Vos fijate que entendiendo que estoy interactuando con gente que no tiene los mismos horarios que los míos, porque cuando estamos en la institución educativa el horario es otro, fíjate que en este momento se está grabando, entre otras cosas se está grabando, ¿por qué? Porque nosotros sabemos claramente que no todo el mundo tiene disponible en acción los mismos horarios. Lo primero que yo pedí el año pasado, cuando empezaba a trabajar con estos temas, por favor, graben, porque ustedes no saben cuáles son los horarios del grupo familiar. Entonces, esto también tiene que ver con la disponibilidad. Se entiende que disponibilidad como actitud ético-ideológica no es sinónimo a la acción de estar disponible en cualquier momento. ¿Va? Dale. Me parece que a lo mejor podríamos pasar a algunas de las últimas preguntas, porque hay varias preguntas que tenían que ver con esta situación de excepcionalidad que ya fueron respondidas, y tal vez esas preguntas en relación a las situaciones problemáticas, ¿sí? El juego, el trabajo en grupo, ¿no? Me parece que son temáticas que tal vez no aparecieron hasta ahora, y que podríamos trabajar algo de eso. Sí. Si yo hablase del tema de juego, es un tema que a mí me importa muchísimo. O sea, lo trabajé durante bastante tiempo y como de costumbre yo soy una agente provocadora, a ver si nos entendemos. Yo en general prefiero provocar al otro que no esté de acuerdo conmigo, que se enoje conmigo, porque para discutir hay que pensar. Y lo que más uno quiere desarrollar en el otro es la capacidad de pensar.
Entonces no busco acuerdos, sino que a veces el buen desacuerdo lleva a que uno tenga que justificar por qué no está de acuerdo. Primero y fundamental, una frase típica, en otra época, ustedes jamás la dirían, es cuando te vienen y te dicen, ¿por qué al jardín van a jugar? Y entonces la frase típica era, no, porque en el juego aprenden. Si hay una frase estúpida, es esa. ¿Qué es eso de decir, en el juego los chicos aprenden? Lo que hay que decir es qué aprenden. A ver si me entienden. No es aprenden, porque yo mientras respiro estoy aprendiendo no sé qué cosas. O sea, en el fondo, yo lo que quiero dejar en claro, especialmente en inicial, que había primero dejarla en el aire, no. Entonces la pregunta es ¿qué aprenden? Hay una especie de mito muy instalado, que el juego sirve para que los chicos aprendan a estar con el de al lado, la típica, entre comillas, socialización. Entonces, una de las cosas que más defiendo es empecemos a pensar esto, que en el juego los chicos aprenden a pensar, adquieren estrategias cognitivas y metacognitivas, aprenden a establecer relaciones entre medios y fines, aprenden a buscar algo que me importa muchísimo, respuestas alternativas. O sea, a veces no nos damos cuenta de eso en el nivel inicial. ¿Recuerdan cuando uno leía esos estúpidos libros que arma tu propia aventura? O en jardín muy común cuando juegan con los chicos para que le pongan otro final a los cuentos. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que ahí están poniendo en juego la investigación, el pensamiento científico y la respuesta alternativa? O sea, lo que yo estoy pidiendo es cambiemos la mirada. El pensamiento científico empieza a darse desde muy chicos. O sea, le puedo poner el ejemplo de otro de mis nietos. Este era un guacho reventado, el más chiquitito de todos, Mati. Y como no me escucha, puedo decir el nombre, igual no importa. Pero cuando yo tengo la casa llena de juguetes, ¿está bien? Llena de todo. Pero este venía a casa y lo primero que hacía era mirar a su año y pico, hasta que encontraba el objeto más rompible con el cual podía encontrarse. ¿Está bien? Y una vez que lo agarraba, lo tenía en la mano, y luego empezaba a mirar un año y pico a su alrededor, hasta que encontraba la mesa de vidrio. Y el pendejito de 3 años, no sé si imaginan cómo sigue la historia, enarbolando la taza, se dirigía hacia la mesa y hacía así cuando toda la familia iba a atajarlo. Uno podría decir, bueno, el chico es medio quilombero. Pero como yo tengo otra mirada, no yo, quiero decir, esto es lo que estoy hablando cuando hablo de cambiar la mirada. Dije, este chico, primero, de autonomía no le falta nada. Establece relaciones entre medios y fines. Está conociendo las cualidades de los objetos, porque sabía que el rompible iba porque tenía una pelota de goma, esa no quería. Entonces lo que quiero decirles es, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar? Es también en esto del cambio de la mirada. El juego de los chicos, además de todo, estoy agregando, no anulo nada de todo lo que saben, pero estoy agregando esto. He trabajado, vieron que uno en el jardín jugaba con ¿cómo se llama? El bowling, que además a mí me encanta porque uno jugaba con los chicos de 4 y 5 y te daba para todos los contenidos curriculares. O sea, cuando con el bowling vos le ponías botellas que tenían distintos objetos, no me digas que no, Laura, porque te vi haciéndolo, que tenían distintas características, hasta la mitad hasta arriba, lineamiento curricular, ciencias naturales. Después de eso tenían que estar formados en fila, con lo cual trabajaba lo social. Después de eso tenían que ponerse un nombre, prácticas de lenguaje. Y obviamente no hay que olvidar que tenían que sumar puntos, matemática. O sea que con ese jueguito le dabas a todos los contenidos curriculares. Lo que empecé a plantear hace mucho tiempo, ¿por qué no cambian la mirada? Y si cambiasen la mirada, observarían que hay chicos que tiran así, otros así, otros así, otros dado vuelta. Y si tengo un docente que empieza a registrar eso, no interrumpe el juego, después empieza a recoger eso con los chicos, se va a dar cuenta que una misma situación tiene diferentes maneras de ser abordado y resuelto. Chicos, ¿qué más quieren que eso? Pero para eso, yo no estoy anulando nada de lo que saben de juego.
estoy agregándoles un ingrediente más para que no digan de vuelta solamente en el juego aprenden y empiecen a decir qué aprenden. O sea, qué habilidades, qué destrezas, qué competencias, todo lo que tiene que ver con algo que a mí me importa mucho, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento científico. Luego de eso, otra de las cosas para que ustedes vean cómo van cambiando, cuando me hablan de las fiestas patrias. O sea, una de las cosas que tenemos que romper es que las fiestas patrias sirven para que los chicos aprendan historia. Las fiestas patrias, las efemérides, esencialmente cumplen con una función que se llama construcción de la ciudadanía. En mi época, esto llamado construcción de la ciudadanía estaba en una materia llamada instrucción cívica. Ahora, ¿qué es lo que se trabaja? La pertenencia. O sea, ya no me interesa más que me vengan a contar que los vendedores ambulantes eran todos redonditos y sonrientes. Yo estoy fascinada en uno de los grupos que administro, que tiene casi 90.000 personas, porque es una comunidad de práctica y reflexión e intercambian entre todos, de toda América Latina, de todas partes. Cuando vino ahora el 25 de mayo pasó algo sumamente interesante. Algunos, nuestra colega Dani conoces, y Laura también, Beatriz Goris, que empezó a poner cosas que tenían que ver con lo que en realidad pasaba el 25 de mayo, pero hubo alguien que empezaron a hablar de el tema importante a tratar hoy en día es cuál fue el lugar de la mujer en ese 25 de mayo, porque no había mujeres. Lo único que hacían las idiotas era o ser negritas lavanderas o estar tomando mate como señoras vestidas con mantilla o yendo a no sé dónde. O sea, lo que quiero decirles con esto es, fíjense cuántas cosas que nos vamos replanteando. Yo sigo aprendiendo un montón, ni sabía todo este tema del lugar de la mujer. Cuando alguien me dice, ¿cómo hago para dar la ESI en la escuela? Empecé con el 25 de mayo. No sé, ¿se entiende a lo que me refiero? O sea, cómo vamos cambiando. Estoy hablando también del lugar de las actividades, de cuántas cosas tenemos que replantearnos. No, ustedes no tienen ya el derecho de solamente repetir lo que se venía haciendo hasta ahora. Tienen la obligación de ponerlo en tela de juicio, de cuestionarlo, de ver qué sí sigue valiendo y qué no. O sea, no hay cambio que se dé si no se cuestiona lo anterior. Exactamente. Bueno, Nancy, nos queda muy poquito tiempo. ¿Querés leer alguna yo de las antes de últimas irme leo preguntas? cuentito, Por eso, una pregunta de las últimas que son Dale. bien diferentes a lo mejor a lo que se estuvo conversando hasta ahora, y después te dejamos ya para el cierre, Ruth, ¿te parece? Ok. Listo. Una de las preguntas que sigue es, ¿a qué se refiere usted cuando expone que existen muchas matrices a desconstruir en las docentes para trabajar con planteo de situaciones problemáticas? Bien. ¿Qué obstáculos provocan estas matrices en la práctica docente? ¿Me lo repetís, Laura? La escuché mal. Sí, te lo repito. ¿A qué se refiere usted cuando expone que existen muchas matrices a deconstruir en los docentes para trabajar con planteos de situaciones problemáticas? ¿Y qué obstáculos provocan esas matrices en la práctica docente? Esas matrices en muchos casos toman el formato de mitos, o sea, de mitos que siguen existiendo, y que la palabra de construir hace referencia estrictamente a lo siguiente, que es, ¿cómo puedo dejar de lado matrices, mitos, lo que ustedes quieran, si no entiendo que tuvieron su origen y su sentido? Y tengo que comprender el sentido. Vos fíjate, algunos de ustedes, a ver a quién miro, no, ninguno. Bueno, ¿ustedes recuerdan que en la escuela primaria, cuando hacían la hilera, tomaban distancia? Bueno, hoy en día vos no pondrías a los chicos a tomar distancia. Lo tenemos que deconstruir. Deconstruir significa, ¿alguno de ustedes sabe por qué se tomaba distancia cuando uno formaba hilera? Para evitar que se froten el de adelante con el de atrás. Tomá de acá. Está claro, porque los frotamientos podían provocar otras situaciones. Entonces, si yo me doy cuenta que en un momento dado se correspondía con la concepción de hombre, de sociedad, de familia, eso se llama deconstruir, porque no es que digo está mal, pertenece a otra época con otras concepciones. ¿Qué tenemos que deconstruir? Fíjense cuánto tenemos que trabajar. Yo lucho hace años para que desaparezcan los baños de nenas y varones. Tiene que haber baños para personas. Baños para personas, porque lo que se preserva antes que nada es la privacidad.
la privacidad a la cual todo ser humano tiene derecho. Lo llamo privacidad, intimidad, como quieran llamar, no voy a entrar a discutirlo. Entonces, deconstruir no es destruir, es tomarse el trabajo de indagar de dónde provienen, por ejemplo, esto de construir. Se decía que teníamos los docentes 3 meses de vacaciones. Alguna de ustedes se muere de risa. Chicas, yo tenía 3 meses de vacaciones. Bueno, para que no hagan el cálculo, voy para los 76. Así que esto es cierto. No estuve con Rosarito Vera Peñalosa, me ganó. Pero se murió después que yo nací, porque como se murió más o menos por el 50 y yo nací en el 45, así que, pero no me encontré con ella y no fue mi maestra. ¿Está claro? Pero lo que quiero decirles con esto es que el término deconstruir, sepárenlo de destruir. Deconstruir en inglés sería back to basics, volver a entender qué significado tenía. Chicos, antes cuando hablábamos de género, era femenino o masculino. Cuando hoy se trabaja sobre el tema de género, estamos hablando, entre otras cosas, del lugar de las mujeres en la sociedad, las relaciones de fuerza, los conflictos de intereses. O sea, cuando hablamos de deconstruir, tiene que ver con esto que les decía antes, a veces hay que desaprender para poder reaprender. Y a eso tenemos que estar todos disponibles, aún los viejos como yo. Muy ¿Contesté? bien. Poquitito. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante. Te vamos a dar lugar para el cierre. Sí. Y primero, bueno, te agradecemos porque la verdad nos dejaste pensando, encontrar nuevos sentidos, nuevas maneras, ¿sí? Tenemos esta obligación que vos nos decís de repensar, de resignificar nuestro quehacer cotidiano y de encontrar nuevos senderos para nuestra educación inicial. Así que bueno, muchísimas gracias de parte de todos los que te estamos escuchando. Y bueno, te dejamos a vos para el cierre. Muchísimas gracias, Ruth. Faltaba más. Leo, insisto siempre en esto, siempre leo. Lo haya escrito yo, lo sepa de memoria, lo que sea, leo. Porque si queremos que nuestros chicos lean, leamos nosotros. Leer significa de un celular, de una compu, de un libro o de una hoja. Lean. Y esto es así. ¿Por qué puedo enseñar? ¿Por qué? Porque he aprendido. He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida no son las cosas que tengo alrededor, sino las personas que tengo alrededor. He aprendido que no debo compararme con lo mejor de lo que hacen los demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo. He aprendido que lo más importante no es lo que me sucede, sino lo que hago al respecto. He aprendido que se puede requerir años para construir la confianza y únicamente segundos para destruirla. He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están convencidos a pesar de las consecuencias. He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que ha tenido y lo que aprendí de ellas que con el número de años cumplidos. He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los otros, a veces tengo que perdonarme a mí misma. He aprendido que a veces es muy difícil determinar dónde fijar el límite entre no herir los sentimientos de los demás y defender lo que creo. He aprendido que para respetar y cuidar a otros debo también cuidarme y respetarme a mí misma. He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posible si la meta es compartida y el esfuerzo es colectivo. He aprendido que al educar me comprometo con los chicos y con los adultos, con los jóvenes y con la sociedad, con el futuro y con la vida. He aprendido que educar puede ser eje de mi existencia, pilar de mis convicciones, palanca para mis afectos y plataforma para el constante mejoramiento de la condición humana. Compañeros educadores, si compartimos estos aprendizajes, estamos enseñando, estamos educando, estamos viviendo con y para nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros adultos y construyendo una sociedad más justa para todos. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias Ruth. Una hermosa manera de festejar este Día de los Jardines de Infantes, contar con tu presencia, fue muy interesante y realmente una fiesta de encontrarnos todos, de detenernos para pensar, para reflexionar con tus palabras, así que infinitas gracias. Gracias a todos. Terminemos la transmisión, cortar la transmisión.